Hola, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer que nos acompañéis. Y cuando hace 8 años conocí a Bruno, la verdad, y empecé a colaborar con Rosa de los Vientos, no imaginaba ni mucho menos que acabaríamos publicando conjuntamente casi 8 libros, creo yo, entre reediciones y novedades. Sí, no se contaba. Por ahí andamos. Y que aparte me llevaría no solo un amigo, sino un grupo de amigos, que es toda la gente de la Rosa de los Vientos. Como siempre, Bruno, gracias por confiar más en nosotros. Y también, como no, dar las gracias a Javier Ruiz porque nos acompañe y haya tenido nos haga el honor de acompañarnos y de presentar el libro de Bruno. Siempre es un placer contar con un profesional de la comunicación como Javier. Bueno, sin más preámbulo, os dejo con ellos, que es lo que realmente vale la pena. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Lo primero, darle las gracias por haber venido y por acompañarnos. Lo segundo, darle las gracias a Bruno por invitarme a presentarle este libro, Un mundo infeliz, y por, de manera indirecta, evitar que me tuviera que tragar hoy el Real Madrid en Marrakech, partido de la máxima del Mundialito de Clubes. Me sorprendió que me invitara Bruno a presentarle un libro de estas características, dedicándome yo más a la poesía, a lo poco prosaico del deporte y al humor en cierta manera, pero después de leer el libro casi que lo entiendo. Sí, había que romper el hielo por algún lado, porque la primera frase del libro es: el mundo es una mierda. Claro, cuando tú lees el mundo es una mierda en la primera línea, ya te haces a la idea de que algo no huele bien, ¿no? Y un mundo infeliz es como una boda macabra en la que el autor te casa con la realidad, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en lo malo y en lo peor, y hasta que la muerte nos junte en algún infierno paralelo. Como dijo Huxley, ¿no? Lo dice al final del libro, lo pone como una de las citas: ¿cómo sabes que la Tierra no es el infierno de otro planeta? Algo que yo siempre he pensado también. Yo tengo por ahí un poema en el que habla de que yo creo que en realidad este mundo no es más que la mota de polvo escondida detrás de la cortina de un trastornado. Por ahí he entroncado bastante bien con la idea que tiene Bruno del mundo, que más que la idea suya me imagino que es lo que el recabar en la experiencia, en la actualidad, en las noticias, en lo que pasa, ¿no? Le ha llevado a recopilar toda esta historia, porque no deja de ser historia, en un libro que de entrada he de decir que es un buen libro. Está muy bien escrito, es el libro número 18 de Bruno, con lo cual ya oficio tiene, amén de lo que escribe en la revista Historia, amén de lo que habla en la radio, y a pesar de lo que mucha gente cree, amén de lo que habla fuera de ella. Porque se le ve tímido, pero no para cuando le das pie. De lo que Bruno Cardeñosa relata en este libro se desprende que la fe mueve patrañas, que la hipocresía es un viejo instrumento de tontuna, que no hay bien que por mal no venga, y que en poder cualquier parecido con la realidad es pura indiferencia. El poder que usa el eufemismo y la mentira como una almohada. El lector de este libro de Un mundo infeliz va a descubrir que el agua es un oro azul, que en política casi todo lo que reluce es oro cuando vienen lingotes, que el hambre es un negocio, un negocidio inmoral, que el azúcar puede resultar bastante amargo, que la hipoteca es la esclavitud de los países desarrollados y que no tener nada es la riqueza del resto del mundo, es la esclavitud del resto del mundo. Que el precio del agua no es de recibo, que no hay más mito que el de la caverna, que la esclavitud infantil en algunos países tiene muy mal café y en otros muy mal de todo, y que aquí se tiende a tener la paz en guerra y la guerra en paz, porque la guerra es un buen negocio. Poniendo todo esto en verso,
En este libro no se salvan de la quema ni los nobles, ni los ricos, ni los grandes, ni los chicos, ni a las malas, ni a las buenas. No se salvan del barullo, ni los cuerdos, ni los locos, ni el que adora perogrullo, ni el que le dan soplamocos. No se salvan de follones, ni los que pagan el pato, ni los que cobran millones, ni los líderes, ni el tato. No se salvan de los gritos, ni los que imponen la pena, ni los que cumplen condena, ni el papa, ni la chelito. No se salvan de la hoguera, ni el que reparte las cartas, ni el que porta la pancarta, ni el que menos se lo espera. No se salvan de la ira, ni el macarra con peineta, ni la manzana podrida, ni la manzana reineta. No se salvan del derribo, ni los feos, ni los guapos, ni los muertos, ni los vivos, ni la rana, ni los sapos. No se salvan de la rueca, ni el hilo, ni Blancanieves, ni aquel que asola manteca, ni los largos, ni los breves. No se salvan del tormento, mira qué bien y qué pronto le dijo la tonta al tonto, ni el 120%. No se salva nadie en este libro. Pero más allá de que no se salve nadie, y más allá del cabreo que puede provocar su lectura, lo apasionante del libro es que se puede leer como una novela, a veces un drama, a veces una tragedia. Dice Bruno en la introducción que busque una sonrisa en este libro no la va a encontrar. Yo hubo un punto que a partir de la página 134 ya leía cosas y me daba la risa, porque no puede ser, o sea, no puede ser. No puede ser que a la hermana de los Kennedy le hicieran una lobotomía porque no era guapa y encima era medio boba. O sea, es una cosa ya que acaba ya que se te sale la sonrisa, se te cae, ¿no? Te ríes encima por no llorar. Bueno, pues un mundo infeliz, ahora nos lo contará mejor Bruno, que viene de la radio, viene del aire, viene de una sección de La Rosa de los Vientos, ahora ya se ha convertido en papel, y todo aquel que quiera repasar la actualidad de estos años, de este último tiempo, de cómo está el mundo, de cómo está su historia, le va a servir de ayuda porque te va a refrescar y te va a contar muchas cosas que muchas veces ignoras. Por ejemplo, sé que no es lo más importante del libro, pero yo me peso siempre en la misma báscula, en una farmacia, en el barrio de la Concepción, porque yo salgo del fisio, porque uno ya tiene su edad. Y me peso en esa báscula fundamentalmente no porque me va a decir siempre que he engordado medio kilo o que mi masa corporal es de tanto o cuanto, sino porque tiene grabada la voz de Constantino Romero y me hace mucha ilusión. Te acercas a la báscula y te dices, súbase encima de la báscula, quítese la ropa, es como acojonante. Sí, me gusta, ¿no? Parece que te va a decir en cualquier momento que la fuerza te acompaña cuando te vayas. Bueno, pues resulta que lo que marca la báscula, querido Bruno, buenas tardes. Muy buenas. A ver. No es verdad. Yo no tengo ni ese peso ni esa masa corporal comparado con hace unos años. Los datos son los mismos, pero la valoración es distinta. Ya. La valoración es distinta. O sea, yo sigo siendo aquel, pero... Pero aquel sigue siendo peor, aquel es peor ahora que antes. Ya. Sí. Es decir, no sé lo que pienso, pero mira, en las básculas todo esto tiene una lectura. Sí, claro. Pero en las básculas, que además en las farmacias no solamente te dan el peso, se hacen todos los cálculos como si fuera una persona física, como si fuera el propio Constantino, ¿no? El que lo hiciera, y te da toda una tabla y te ha averiguado las pulsaciones, te ha averiguado absolutamente todo. Yo esto lo empecé a notar cuando me empecé una vez, estaba un poquito más ancho que ahora, no mucho más, ¿no? Mido un 80, entonces pesaba 77, 78 kilos. Y cuando sale el papelito y dice obesidad. Si te dice Constantino, obesidad. Claro. Y dices, pero ¿cómo que obesidad? Yo me sentí un poco ofendido, que no tiene también su amor propio. Pero dices, ¿cómo que obesidad? Pero me parece también una falta de respeto a quienes tienen ese problema también, porque sí, ya quisieran. Baja que gordo. Claro, o sea, fue un poco... Y luego hice la prueba recientemente, además la hice con Jorge, que está aquí con nosotros, y seguía dando sobrepeso, porque estaba un pelín más grado que entonces. No había crecido, había perdido 1 centímetro, que eso fue algo también que había descubierto en la última vez que me pesé. Y todo eso tiene una moraleja, y es el hecho de que se ha rebajado muchísimo las valoraciones, lo que
significa estar gordo, estar obeso, tener obesidad mórbida, se ha bajado para que, subiendo mucho el listón, pase todo el mundo por debajo y todos seamos enfermos, obesos, por ejemplo, con algo que mucha información nos dan al respecto, muy similar, con el colesterol. Antes, para dar un colesterol alto, había que tener por encima de 250, antiguamente por encima de 300, la media es 220, y ahora sin embargo das por encima de 200 o 180, según algunas valoraciones, y estás enfermo. Es decir, la mayor parte de la población está enferma. Y en esto pasa también. El mensaje es que nos trasladan la idea, nos hacen creer que somos personas que necesitamos ayuda, nos crean una idea, un mundo de felicidad, que es un poco de lo que habla el libro, falso. Y esa es la moraleja de esa situación, porque hay un gran negocio detrás. En el caso de las empresas alimenticias, las empresas farmacéuticas, hay un gran negocio detrás, y lo que intentan hacer creer es que todos estamos enfermos, todos somos obesos, todos hacemos absolutamente mal todo para que nos sintamos fatal con nosotros mismos y para que consumamos determinadas cosas. Y este es uno de los muchos temas que trato. Fíjate, me ha encantado lo que comentabas. A mí me apetecía muchísimo que lo hicieras, porque el libro tiene esa primera frase, ¿no? Que ha llamado la atención un poco. No, es agradable. Sí. Es una mierda. ¿Cuántas veces habéis pensado que el mundo es una mierda? ¿Alguien ha pensado lo contrario alguna vez? ¿Cuántas veces? No, pero es verdad, todo el mundo lo piensa y la vida es una mierda. Entonces, el objetivo de poner eso sobre escrito es atreverse a decir lo que uno piensa, que se salga de las normas. Ese es un poco el mensaje. Hay una frase en el libro, cuando la leí dije, he dicho esto, lo he quedado bien y todo, ¿no? ¿Te gustaste? Cuando lees el libro, no sé qué capítulo, y se te ocurre, es que esto es tan injusto, y expresas un poco tu opinión y dices, no, perdón por haber dicho lo que pensaba, y vuelvo a lo que estaba contando, ¿no? Tenemos que decir lo que pensamos, tenemos que decir las ideas que tenemos. Esa es una de las moralejas. El objetivo de esa primera frase, que tan hecha está, es eso. Pero es un libro que no te habla de la elegancia del mundo, evidentemente. Y Javier sí representaba esa elegancia. Él es un mago de la palabra en la radio. Sus poemas a mí me fascinan, porque él en una sola frase es capaz de sintetizar lo que yo no soy capaz de hacer en un libro de 400 páginas. He resumido el libro de la siguiente manera. Bueno, no lo he resumido, he hecho un comentario del libro de la siguiente manera. El libro tiene trampa. Porque si te lo crees, te hace cómplice y además te sientes manipulado. Pero si no te lo crees, te sientes manipulado y además te hace cómplice. Con lo cual estamos metidos en el follón de una u otra forma. Porque es así. Yo, cuando me enfrento a este tipo de libros, claro, si tú crees, no porque el libro hable solo de eso, hay algún caso, ¿no? Pero si tú crees que todo está basado en una teoría de la conspiración, efectivamente el mundo es una mierda. Entonces los que procuramos huir de eso, nos gusta pensar, bueno, lo que hay es mucho, hijo de la gran puta. No. Hay una frase de un poema tuyo que dice, putea que algo queda. Que algo queda. Claro, sí. ¿Cómo es el libro? ¿Cuál es la trampa? ¿Es esa la trampa del libro? ¿Estamos manipulados? ¿Nos engañan? ¿Vivimos en la caverna? Y el problema es que nos gusta vivir engañados. Nos gusta... Es más fácil. Es más fácil no plantearse las cosas. Claro, por ejemplo, tengo el teléfono móvil, ¿no? Que debo tener por algún bolsillo. No hace falta pagarlo, porque ahora ya encima ya no se nos cuela ni en la radio. No, ahora te dicen en los sitios, no apaguen los teléfonos móviles y apunten el hashtag. Eso está Entonces, este teléfono móvil, como el de, creo que posiblemente lo tengáis todos, no este, sino cualquier otro. Yo voy a la tienda y digo el peor y el más barato, y antes de que lo fastidies, mejor comprar el peor. Pero todo el mundo tiene el suyo, y tenéis ordenador también, ¿no? Y algunos tienen tableta. Incluso vida. Sí. la que nos impide tener este mundo infeliz, ¿no? Y el teléfono funciona gracias a... La tecnología funciona gracias a un mineral que en mínima cantidad es una tierracita, sí, pero hace que la batería conecte con el teléfono, bueno, hace de superconductor. El cabrónico, ¿cómo se llama? Colta. El queso. Y
Y está en una región del Congo. Cuando se mataron tantas personas en ese genocidio en Ruanda, era por el control de la región, la única región del mundo donde se encuentra ese mineral. Y el África entera, pero el mundo entero se mató, pero aquí pensábamos en ese mundo feliz en el que vivimos, ¿no? Pensábamos que pues, dos tribus que se han matado, que se han cortado a machete los cuellos, uno cada 7 personas cada minuto moría, que se dice pronto, durante 100 días. Y lo hicieron por el control de esa región, para que nosotros tengamos esto, para que nosotros tengamos móviles o para que tengamos tabletas o ordenadores. Y a los Hutus y a los que le ordenan. Exacto, que se maten porque nos están ayudando a esto. ¿Quiénes les pagaban? Pues les pagaba la empresa que hace este teléfono, la empresa que hace el otro teléfono, países que tienen esas empresas, y la ONU, como Organización de las Naciones Unidas, hace eso, que se unan en la muerte absolutamente todos, ¿no? Y que ellos no dicen nada, los trabajadores son extraordinarios, ¿no? Tienen el problema de los jefes, pero los trabajadores son extraordinarios. Es un mal endémico, sí. El jefe es... En este caso el problema del jefe es que manda sobre todos, ¿no? Entonces no hacen absolutamente nada y dejan que las cosas pasen. Y se mataron por nosotros, por ese mundo feliz. Pero todo el mundo manda sobre alguien, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene a alguien por encima. O hay alguien que ya no tenga a nadie por encima. Los Rockefeller, por ejemplo. Tienen poquitos. Tienen tanto poder como los Rockefeller. Los Kennedy en su momento. Los grandes clanes, ¿no? Que también hablas. Claro, en el libro quería representar, es decir, los Rockefeller representan, es el icono del poder absoluto, pensamos, y los Rockefeller tienen un poder inmenso, sobre todo un poder que ya es estratégico, ya no solo tener dinero, sino tener la facultad de decir, ahora son los dueños de Chevron, que pensamos que ya no existe la Standard Oil como ellos lo hacían. Fíjate, ahora que dices lo de Rockefeller, me estoy acordando que hace muy poco... Soy moreno, no me digas. ¿Cómo? Pues también me podía... Sí. Pues, pero te acordarás que hace tan solo unos días... Es que son mejores. Salía la información sobre cómo se organizaba el poder de algunas empresas gracias a los impuestos de Luxemburgo, un país maravilloso, que vive extraordinariamente bien. En Luxemburgo, en Dinamarca... Claro, pero nos roban el dinero a nosotros, por eso estamos nosotros mal, para que ellos estén bien, no es otra cosa. Pero, entonces, ¿qué inventaron? Bueno, vosotros tenían asesoría, es decir, tú tienes una tienda de muebles que se hacen en pocos segundos, que se puede llamar IKEA o se puede llamar de otra forma. Y, bueno, existe IKEA Madrid, IKEA Barcelona, IKEA París. ¿Cómo han distribuido esto? Claro, la forma que tienen es utilizar la central en Luxemburgo y alquilan los derechos del uso del nombre a otros, de forma que pierden dinero aquí, pero lo ganan en Luxemburgo. Y eso lo inventaron los Rockefeller ya. Cuando les persiguieron y la justicia fue contra ellos, dijeron, bueno, pues la Standard Oil es nuestra empresa, hemos vulnerado todas las normas. Perdieron 2000 y pico juicios en su momento, entonces dijeron, bueno, pues esto se soluciona creando la Standard Oil de Arkansas, la Standard Oil de Indiana, no hay nada nuevo. La verdad que con las cosas que han ocurrido en 2 días, en estos 2 últimos días, te salía otro libro. Sí. Lo de Rusia hoy, que se ha decidido todo a hacer puñetas, sí. Seguro que habrá sido una mano negra. No sé si ha sido una mano negra o no, porque ahora todo el mundo... Ucrania y Rusia, que eso me ha llamado mucho la atención. Rusia sin Ucrania sería un país cualquiera. Rusia con Ucrania es un imperio. Exacto. Y Europa con Ucrania es más fuerte, con lo cual es más fuerte Europa que Rusia. Y si encima se lo meten en la OTAN, también está Ucrania dentro. O sea, que todo este lío que hay ahí no es porque se haya levantado alguien. No. La apariencia nunca es sincera. Putin es malo, ya, evidentemente. Y los hijos de Putin. Pero los que están enfrente de Putin no son los buenos. O sea, ni muchísimo menos. Y cada uno tiene sus intereses. Ucrania está ahí partiendo el viejo continente en 2 y nos alimentamos del gas y del petróleo que pasa por ahí, y es muy importante estratégicamente para nosotros y también energéticamente para nosotros, para el mundo occidental, eso que se denomina el mundo occidental, el mundo de los aliados. Pero todo lo que ocurre en Ucrania tiene muchísimas lecturas distintas más allá de la aparente. Putin evidentemente es un cretino, en el libro cuento algunas cosas, pero los que están enfrente y que se los venden como buenos demuestran que esa frase, según la cual la apariencia no es sincera, es una verdad absoluta. El pequeño Nicolás no será una creación de Putin, ¿no? El hijo, ¿no? El hijo. ¿Quién es el padre? Pues igual lo hemos encontrado, ¿no?
Me surge yo estoy haciendo lo mismo que haría cualquiera, preguntarle al autor qué es de lo que se trata. Me he leído el libro, con un tsunami, por ejemplo, los americanos hacen la ola, ¿no? Sí. Sí. Con el de Sumatra, por ejemplo. Con el de Sumatra murieron, ¿qué fueron? 250.000 personas. Ese es el efecto secundario. Sí, claro, eso es hay gente que se muere. Claro, es bueno, pues lo que tenía que Estamos pasar. hablando de lo imposible que. Casi eso no. Pero eso es lo que tuvo que pasar para que pudieran mandar allí el ejército, pudieran utilizar la presunta ayuda humanitaria por otra cosa y desembarcar y colocarse allí. El tsunami de Asia les vino extraordinariamente bien a algunos países. Pero cuentas una historia, bueno, esto claro, no lo cuentas tú, pues habrá investigado, claro, que te levantes por la mañana y digas voy a inventarme una historia magnífica de lo que ocurrió allí, pero cuentas una historia que es un poco como lo de Pearl Harbor, ¿no? Que al final, bueno, no exactamente, pero quiero decir que como retrasando, como si de alguna manera se quisiera retrasar la información del posible maremoto que acompañaría, o tsunami que acompañaría el terremoto que se Claro, porque el tsunami vino bastante después de lo que es el terremoto. Y en un primer momento se dijo no hay riesgo de tsunami, salvo casualmente solo avisaron de riesgo de tsunami en aquellas islas donde había americanos o que eran de Estados Unidos. Casualmente solo en esas. En el resto dijeron, bueno, pues que se mueran. Y en el fondo le interesa que la gente se muera si los intereses benefician a... Pero gracias a... Quiero decir, no dieron una ayuda a través de las ONGs, que sería más o menos lógico, sino que lo que hicieron fue invertir ese dinero en una ayuda que supuestamente iba a través del ejército, que desembarcó allí con portaaviones. Y sigue ahí, ¿eh? Y sigue allí. Gracias a eso, ahí se han quedado y ahí siguen sus portaaviones, y el poder militar genera otro poder, genera el político genera un poder mucho más amplio, y en la lucha por el control de Asia, que está China contra Estados Unidos peleando, hoy soy amigo, mañana enemigo, ese juego es una especie de nueva guerra fría. El tsunami les vino muy bien para situarse en el poder de Asia, por desgracia. Lo de Japón fue diferente. Bueno, fue diferente, pero también tiene su cara B, ¿no? En Japón, el 11 de marzo del 2000, Fukushima, el terremoto fue tremendo, el maremoto también. El país está mejor preparado de lo que estaba en el fondo ocurre aquello, pero murieron muchas miles de personas. Pero en el libro cuento otra parte, aparte de la idea política, otra parte que igual la gente desconoce mucho, y es a la gente a la que mandaron a trabajar y que utilizaban para trabajar en las centrales nucleares, que son gracias a los yakuza, gracias a la mafia japonesa, que mandan ahí a trabajar a los vagabundos, a los desheredados, les importa un pelino que se mueran. Y gracias a que se mueren, pues esas centrales nucleares funcionan y dan luz en Japón y dan luz en otros muchos sitios. El mundo es una mierda. Volvemos al principio, ¿no? Y cuando van a morir, entonces los vuelven a mandar a la calle para que no tengan que pagar la indemnización. Las empresas que están controladas por mafias. Allí tienen nombre, pero existen. Y Japón se está planteando porque en su momento afirmó que no volverían a guerrear ni volverían a levantarse en armas contra nadie. ¿Eso está cambiando? No solamente está cambiando, ha cambiado, sino que ya han quitado ese artículo. Era el único país que tenía una constitución pacífica en el mundo. Tras la Segunda Guerra fue impuesta por los ganadores de la Guerra Mundial, pero bueno, es algo que todos no estaría mal que lo lleváramos a cabo, ¿no? El imponer que no mandamos tropas a ningún sitio. Y Japón decidió que no, lo decidió hace muy poquito por los mandatarios, evidentemente no consultaron a la gente, y hubo escenas tremendas, y seguro que os acordáis, hace un poquitos meses salió esa escena de esa persona tomándose almuerzo, protestando por eso, porque tocaba la fibra más interna de los japoneses, y ahí evidentemente no se consultó a la opinión pública porque hubiera salido otra cosa. Somos esclavos de lo que dicen y hacen otros. Se protesta en su momento, pero las protestas, como todas, se las diluye con el tiempo. ¿Me compras la frase ¿tienes más peligro que un Nobel de la Paz? La compro. Pues hablo de algunos Nobel de la Paz a partir del que le dieron a Obama. Bueno, Obama sí, claro. Obama le dieron el premio Nobel, al poquito de llegar al poder sin haber hecho nada, se lo dieron porque las palabras bonitas ahora merecen también un premio Nobel. Luego los hechos, bueno, los hechos... Ahí me ha dolido lo del apartado de premios Nobel, que está Kissinger, evidentemente, que bueno... Me ha dolido un poco el de Malala, porque he dicho... A Malala se lo han dado porque es una niña. Evidentemente. Porque no pinta nada.
No, sí, lo que hace Malala... Que sí, bueno, ya dices que está bien, claro. Pero el hecho de que se lo den a una niña es como ya un juego ya político, un juego... Está protestando pero la gente no tiene que olvidarse quién da el premio Nobel, porque a veces nos olvidamos un poco de eso. Es bueno saber, el premio Nobel de la Paz no lo da lo mismo que los otros premios Nobel, que los da Suecia. En el caso del premio Nobel de la Paz lo da Noruega, y lo da el Parlamento. Y en el Parlamento de Noruega ahora mismo está el partido al que pertenecía, porque si veas son las de Breivik, aquel hombre que mató hace pocos años a 100 personas casi en la isla de Utuya, por ideología únicamente. Pues ese partido es el que dio el premio Nobel a Malala. No creo que lo hiciera por bondad y por querer, sino porque había que quedar bien, porque llevaban unos años. Pues lo de Kissinger es insuperable, porque seguramente no había ningún personaje tan terrible en la historia del siglo XX. Pero bueno, todos los muertos de América del Sur los provocó él, y en gran parte también en Asia. Es un personaje, uno de los más siniestros que ha existido. Te cuento un secreto, ahora que decíamos si la tierra es el infierno. Sí. Además te estaba contando antes. Tuve la suerte de conocer de forma casual a una de las personas que organizó la reunión del Club Bilderberg en Barcelona, en Sitges, y esa persona me decía que cuando hablaba Kissinger sigue. Es decir, Kissinger organizó la Primera Guerra Mundial casi, todavía sigue. Y la última, va a organizar la última. Y decía que su voz cuando hablaba parecía que salía del infierno. Porque esta persona estuvo con ellos y que luego parecía que su voz salía del infierno por lo dura y lo tremenda que era. Y es una anécdota no, está bien también la de que para poder trabajar en una de las sesiones no hay que saber inglés. Claro, me ha sorprendido cómo pruebas que tú no sabes inglés, ¿no? Es una cosa... Pero se lo sabían montar, evidentemente. Ya, no, para engañar, pero contratan a gente que vaya a poner un vino o lo que sea, o a abrir una puerta, que no sepa inglés para que no oiga las conversaciones. Pero claro, el casting de hola, que yo no sé inglés. Hay unos currículos, pero no, pero claro. Para que poder seguir hablando. Por eso se escuchaba la voz que salía del infierno. Decía, no sabía lo que decía, seguramente era tan infernal como su propia voz, ¿no? Sí, en esas reuniones que son secretas, pero más que secretas son discretas, hay mucho que no es para tanto. No, porque parece que deciden ahí... Es que no sacrifican un cordero ni una virgen prestada. Es mucho peor, sacrifican al ser humano después. No es que allí decidan, mañana vamos a hacer esto, no. Pero lo que tú y yo hoy hablamos y mañana vamos a la oficina, de alguna forma nos va a influir, ¿no? Pues a ellos también se juntan ahí con... Bueno, pues volviendo, y por encima de todos esos, ¿quién está? Por encima del que está más encima de todo, ¿quién está? No hay una persona, no hay un poder oculto en el mundo, afortunadamente. Está el poder económico, más que el poder económico, es decir, el hombre más rico del mundo tendrá poder, el dueño de IKEA, precisamente, ¿no? Tendrá poder. Pero te hace ilusión pensar que tiene jefe, ¿no? Claro, no tiene. Te aseguro que es bastante más libre que todos. No, bastante tiene que poner el nombre a los muebles. Y sacárselos de la mano. Y montarlo. Sí, y buscar a alguien que sea capaz, porque luego funciona muy bien, ¿eh? El mundo funciona muy bien, pero para crear eso hace falta tela. Cuando lo estás haciendo dices, bueno, me hace más sencillo, llegas al mismo sitio, pero no, el mundo es complicado y esos poderes también. Pues este hombre tiene poder, pero no es un poder estratégico. Por ejemplo, cuando hablamos del petróleo, los Rockefeller, es poder estratégico. Ellos pueden decidir quién tiene petróleo, quién no, quién paga más, quién paga menos. El señor IKEA no va a decidir eso por mucho dinero que tenga. El poder estratégico está en manos de una docena de personas que son los más ricos del mundo, y nadie gobierna sin tener un jefe. Es decir, quienes gobiernan, quienes mandan en todos los países son esclavos de esos poderes económicos. Una pregunta difícil, para que no te escapes de Rosita, perdón. ¿Por qué cuando es cristiano no se hace referencia a la religión del delincuente? Es retórica la pregunta casi, ¿no? Bueno, sí. Porque, cristiano, católico. Porque no se dice el asesino católico. Exacto, el asesino islámico. Sí. El que ha entrado en un bar a secuestrar un bar en Australia, era islámico, tenía barba. Sí. Y encima llevaba... Sí, pero ocurre en España, incluso con el extranjero que viene de Ecuador. Decimos el ecuatoriano. ¿Por qué me lo da que es ecuatoriano?
Claro. Que sea de Móstoles, quiero decir eso. Porque... De Móstoles como el filósofo. Sí, porque hemos quedado buenos y malos, por desgracia, pero hemos decidido que, como aquellos que tienen una cultura distinta pues son los malos y nosotros somos los buenos, pues tenemos que decirlo para que la gente se entere de lo malos que son y todos asumimos que... Pero, por ejemplo, Satán Hussein, ¿no? ¿Saddam Hussein nace o le hace? Ambas cosas, pero ojo, a él, el presidente del gobierno español, ¿Cuál? a Felipe González. Ah, pues ¿qué ha pasado? No mucho, pero vamos. Pero cuando era bueno Saddam... Ah, sí, decía Felipe. Cuando era bueno Saddam, que Felipe era un gran amigo suyo, decía, es que representa el laicismo en Medio Oriente, representa el laicismo. Saddam Sí, era porque entonces completamente no, ateo, claro. no tenía ideas religiosas, le importaba un pepino toda la religión. Era bipolar solo. Sí, y aparece después el otro personaje, el religioso, el que se creía el enviado. Pero porque le fueron alimentando, quiero decir. De alguna manera le hicieron creerse algo que no buscaban. Claro, y después el que en principio era bueno, luego fue malo, luego quitarlo del medio porque estaba incomodando demasiado, pero todos los malos... Como Gaddafi, ¿no? Gaddafi es otro Gaddafi al final le hicieron una limpieza de imagen. A Gaddafi lo pusimos nosotros. Sí. Y luego Gaddafi pues tenía la cabeza como la tenía, hizo sus cosas y le montamos una guerra en el 86. Fue a ponerse con el otro. Exacto. Y luego volvió a ser bueno otra vez, y luego volvió a ser malo hasta que se lo quitaron del medio. Pero ¿sabes quién se lo quitó del medio? A Gaddafi, que eso lo cuento y la gente creo que debe saberlo cuando escuchamos noticias sobre lo que está pasando en Oriente, lo que está pasando en Siria, en Irak, el Estado Islámico, pues ellos se lo quitaron del medio. Eran nuestros aliados hace 4 días. Y los miembros del Estado Islámico son los que antes estaban en Libia, que fueron a Siria a salvar al mundo de un dictador como Bashar al-Assad, formaban parte del ejército libre de Siria, eran buenísimos. Pues esos que eran buenísimos entonces son los malísimos de ahora. A ver, yo entiendo que el poderoso puede ser un poco cabroncete, ¿no? Pero lo que da la impresión también es que es un poco torpe. ¿Qué importa? Al final se hace lo que él quiere. Y al final pasamos por... Ya, pero es uno de los tíos que no pintan nada, que simplemente son... Bueno, están mal de la cabeza. Les armamos, te montan un pollo contra ti mismo, luego tienes que ir a resolver el tema, cuando lo vas a resolver armas a los otros. Resulta que los otros acaban siendo igual de trastornados y al final no acaba nunca. Y me imagino que eso tiene un interés. Pero ¿por qué son los trastornados ellos? Somos todos. Bueno, todos, lo que no hablo de trastornado porque... Oye, hemos sabido estos días lo de las torturas de la CIA, que éramos nosotros, por nosotros, sí, todo, sí. el mundo rico, occidental. Y ¿qué diferencia hay entre las torturas de la CIA y lo que hacían los terroristas? Yo no creo que hubiera mucho. Bueno, incluso no es peor lo nuestro, que lo hacíamos con licencia de democracia y de luchar por la libertad. Pero, ¿sabes? Hay una cosa que te das cuenta con el tiempo. ¿Has vivido algún momento en donde no haya crisis? ¿De algún tipo? ¿Alguien conoce un momento que diga todo va bien y todo va estupendo? No. El poder necesita la crisis permanente. La gestión permanente de la crisis es el mejor negocio. Y lo utilizan. Que las cosas vayan mal es dar cheques en blanco al poder para actuar y para engañarnos y para hacer pues eso, que la fe mueva montañas y mueva patrañas. Hemos oído hablar de los diamantes, en el libro se habla de los diamantes de sangre, pero se habla también del oro, pero me llama la atención porque hablas de varios oros, varias tonalidades o colores de oro, ¿no? Tenemos el oro negro, que es el petróleo, y nadie va a descubrir que el petróleo pues, mueve montañas. El otro oro negro, que es el café, ¿vale? Pensamos que es un negocio menor, es el segundo negocio del mundo en materias primas después del petróleo. Y lo que mueve es esclavitud, es tremendo. Las situaciones que hay en gran parte del planeta con la gente que recoge café y la esclavitud a la que están sometidos. Luego está bien porque viene una relación de cafés para ir probando, que decir, sí. Hablar de que el mejor café es... Bueno, el Starbucks, dices, pero en Estados Unidos no. El de Starbucks, ¿sabes el de Starbucks, no? El que le da los sobres. Vas a comprar un café, son 21 euros, dice, me das el décimo y dices, no coño, que esto es Starbucks. Pero era el de allí, ¿no? Como que fuiste allí a tu experiencia, ¿no? Estaba en Seattle, que es la capital mundial del café, y como no voy a ir al primer Starbucks del mundo, que es malo, con fama de buen café y que es malo, pero en Seattle, en otros sitios, normales, hay buen café. El secreto que hay en mal café, en una parte del mundo, es que hay dos tipos de café, que es el arábiga y es el robusta. El arábiga es el bueno, y el robusta es el que tú plantas
el árbol y a los minutos ya está recogiendo frutos. El arábiga, que es bueno, necesita 4 años de tratamiento, necesita que unos trabajadores durante 4 años cuidándolo y luego a partir de y en entonces... jornadas de 12 horas claro, los 365 días. Esa, pero brutales, igual que en lo de Poltan, una esclavitud brutal. Y la esclavitud no es cosa de los barcos negreros que llevábamos los españoles o los portugueses llevaban al tercer mundo, para nada. La esclavitud es tremenda con el tema del oro negro y luego el oro blanco y el azul. Y el azul. El oro blanco es el azúcar. Una de las cosas que cuento en el libro es cuando yo me encontré en República Dominicana auténticos esclavos que tenían más marcados con tiza donde podían pisar y donde no podían pisar, y si pisaban un metro más allá los mataban, y recogían caña de azúcar de sol a sol, como lo menos les permitían dormir y estaban $1 diario, entonces por un trabajo bestial. Y el oro azul, que es el agua, el mundo del agua, el negocio del agua es mucho más importante de lo que nos... Yo siempre he creído que estaba mal. El recibo de la luz debería ser más barato que el recibo del agua. Bueno, en cualquier caso, que no nos suban más el recibo de la luz que ninguno, ni el del agua. Quiero decir, a mí me parece que pagamos muy poco porque cuando piensas en el ciclo del agua, perdóname, el mundo sí que es una mierda, yo te lo voy a decir. Sí, o sea, pues sí. Lo que nos estamos volviendo, ¿no? Claro, otra vez, y otra vez, y otra vez. Como la canción aquella de Los Muertos, ¿no? Eso es, agüita amarilla y tal. Sí, creo que está todo inventado, me refiero, ¿no? Pero que al final el agua es un motivo de comercio, de guerra y de todo. Tremendo, o sea, todo. Y gran parte de las guerras, cuando hablamos de lo de Irak, el control por el agua que pasa por el Tigris y pasa por el Éufrates, ahí nació la vida, ahí nació la civilización, y seguramente estamos contribuyendo ahí, en ese entorno, también a matarla. En Israel, que los combates entre Palestina, la lucha de los palestinos, casualmente los territorios ocupados son territorios ricos en agua, en una zona que es pobre en agua. Qué casualidad, ¿no? El tener acceso a los recursos acuíferos es importante también, ¿no? Y lo del café me llamó la atención del libro, que el agente naranja de Vietnam. Es una historia tremenda, es paradójico, es muy poético, ¿no? Poético, sí, los malos poemas, pero es un ejemplo... Yo voy a explicar yo lo que es la poesía un día. Sí, claro, es una poesía complicada, pero es una historia que a mí me llamó muchísimo la atención y que pegaba dentro de hablar de toda la porquería que hay con el negocio del café. Bueno, pues en Vietnam mataron a muchísimas personas con agente naranja, con agente químico, y resulta que se convirtió en un abono para la tierra, y fue extraordinario para el café. Vietnam, que no producía ni soñaba tener café, empezó a convertirse en unas grandes potencias mundiales cafeteras gracias a la gente naranja, gracias a que abonó la tierra. La porquería abona la tierra. Esa es un poco la lectura que sí, la poesía que la has querido encontrar a la vez. Sí, la poesía. No, que está bien. Por eso es bueno otro tipo de poesía, ¿no? Como la que nos muestras, porque yo he sido muy crudo en este libro, que también es el objetivo. Aunque el objetivo final del libro es un poco lo que estamos haciendo y hablando, ¿no? Que después de estar duro, después de esta terapia de choque, podemos luchar y sonreír, porque hay cosas, y lo importante es que hay personas y seres humanos que luchan porque se recupere esto y sea un poquito mejor. Eso lo dices varias veces a lo largo del libro. Ahí estamos a tiempo de poder arreglar esto, pues ya me contarás. ¿Cuándo no? ¿Y cómo? Pues sabiéndolo, es decir, ¿qué podemos hacer? No vamos a quitarnos el móvil si queremos trabajar mañana, y si queremos que nos tengan localizados y controlados, tenemos que tener el teléfono móvil. Lo digo con dobles y con segundas intenciones, ¿eh? Pero si queremos, no tenemos que quitarnos el móvil, pero siendo conscientes de eso, siendo conscientes de la verdad, podemos reclamarla. La crisis que está viendo el mundo entero, que no solamente aquí, tiene una lectura, entre las lecturas positivas que igual hay dentro de 100 años, cuando se hable de lo terrible que fue el comienzo del siglo XXI, la segunda década del siglo XXI, igual una de las lecturas que se saca es que los ciudadanos supieron la información. El periodismo vive un gran momento, gracias en parte a eso, el periodismo como de los periodistas, no los medios de comunicación, que atraviesan la crisis como todo el libro. Pues Twitter también cubre una función, pese a que hay una... ¿Sabes cuánto ganó Twitter el año pasado en España? Ni idea. Gracias a mí una pasta, porque yo vivo en Twitter, a mí no me han dado vacaciones todavía. Pues ganó 70.000 euros en toda España. 60.000 euros. Sí. Okay. Una gran mentira, ¿no?
Eso. Ganó muchísimo más, pero se lo daba, pero formaba parte del alquiler que se le pagaba por Twitter a los luxemburgueses. Y entonces tributaban allí. Para que veamos un poco las trampas. Una empresa como Twitter gana 70.000 euros en España, de la cana. Y esas son las mentiras. Pero estamos a tiempo, porque sabiendo, es un poco lo que buscas con la terapia, de hecho, que es el libro, sabiendo la realidad, podemos intentar cambiarla, cada uno desde su lugar. Mañana uno conversando con su entorno, con quien toma café, con su mujer, con su marido, con sus hijos. Y tenemos la suerte de que tenemos un micrófono y encima podemos contar las cosas, o podemos escribir un libro y expresar nuestras ideas y llegar a gente. Y posiblemente eso, cada uno no cambie el mundo, pero todos pongamos y hagamos crecer este tsunami. Sería bueno crecer un poquito el oleaje y convertirlo en un tsunami, que es lo que busco en el libro. No sé quién me contaba ayer que deberíamos hacer las cosas al revés. Es decir, deberíamos eliminar la pobreza y el hambre con los impuestos y hacer telemaratones para pagar el resto de las cosas. Cierto, es verdad. Mira, a propósito de eso que dices, hoy venía en Twitter leyendo un banco español muy importante dona 2,5 millones de euros para Cáritas, para luchar contra el hambre. No hubiera sido más fácil que no lo hubieran provocado ellos, en vez de donar ahora el dinero. Si no hubiera provocado, no hubieran provocado la necesidad. Esa es la hipocresía en la que vive el mundo. Tengo apuntada ya para terminar, y por si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna curiosidad, he apuntado varias, bueno, subrayado muchas frases, pero alguna que me ha llamado la atención, como ya mueren más personas por comer mucho que por comer poco. Es una frase, es un titular que a mí me dejó impactado. Además, nadie puede dudar de la ecuanimidad de Televisión Española cuando los desconfiados. Hubiera citado a Mariló todavía. Pero eso fue un titular de Televisión Española, a mí me dejó impactado, porque me parecía de una brutalidad y una injusticia tremenda. Es decir, muere más gente por no tener que llevarse nada de alimento, sobre todo porque no tiene nada de opcional, tampoco el que está obeso, evidentemente, pero me pareció tan injusto, tan terrible. Ese tipo de mentiras que nos creemos y que denuncio permanentemente en el libro. Vivimos en ese mundo en el que parece que otros piensan por nosotros. Eso es uno de los objetivos del libro, ¿no? Que pensemos por nosotros, que expresemos nuestras ideas. Existían otras mentiras populares que se fomentaban no en beneficio de nuestra salud, sino en gran parte por la voluntad de tener un beneficio económico. Claro, por ejemplo, lo que decíamos del colesterol, ¿no? Que antes el colesterol no mataba a nadie y ahora mata a todo el mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso tiene una razón de ser. Y el beneficio económico está en hacer enfermos, o provócanos de una forma u otra, hacer enfermos, y nosotros ya tenemos la solución. He puesto el remedio, el carro antes que los bueyes, pero claro, es que el carro lo manejaban ellos, y si te hacen creer que estás enfermo y al médico que te va a tratar también le hacen creer que estás enfermo porque das, por ejemplo, la densidad ósea, una cosa tan sencilla como la densidad ósea. Pero dentro de unos años tendremos y nos dirán, es decir, que dentro de poco estarán enfermos por la densidad ósea los chavales con 14 años, ¿no? Como si llegamos a este ritmo de ir rebajando la enfermedad, ¿no? Hablas del ébola, hablas de la gripe aviar. En el capítulo del ébola dice: si no te preocupes si cuando se publique este libro el ébola ya no es noticia ni se sigue extendiendo, porque antes o después volverá a ocurrir algo similar. Aunque sí te doy tiempo al final a poner el caso de María Teresa. Sí, lo incorporamos al final. Sé que Laura me dijo, bueno, se puede incorporar. Es de los capítulos que dejamos un poquito abiertos porque estaba en plena actualidad. Y pasó lo que sabíamos. Es decir, en el mundo occidental, en el mundo rico, es una enfermedad de pobres, no nos olvidemos, una enfermedad de los países pobres. ¿Cuántas personas han muerto de ébola? Contagiadas aquí. Pero en España, en Francia, en Estados Unidos, nada. Mirar todo lo que se ha montado. Los únicos fallecidos, que ha habido alguno, pero son personas que se contagiaron allí y sanitarios. Por eso le llamaban el mal de las personas buenas, porque siempre son sanitarios, personas que trabajaban con los pobres. El ébola no nos ha interesado y los africanos no nos ha interesado nunca. Evidentemente ha habido unos fallos de gestión terribles en nuestro país y en otros países con el tema del ébola, pero no ha sido un mal tan grande y se ha cumplido eso que decía y que acabas de leer. ¿Es noticia el ébola?
¿Cuántos telediarios, cuántos informativos hemos abierto? Ya no es ¿Volverá a serlo? Y si no es seguro ser otra cosa, pero la gripe pensamos, no, pues permanentemente, y nos vuelven a decir la misma noticia sobre la gripe, y nos la volvemos a creer, eso es lo que me asombra. Y cuando hay una epidemia de gripe, debemos estar tranquilos porque normalmente las gripes que generan titulares son menos graves que las gripes comunes, que matan mucho más. Esas no Pues esto que tengo yo no sé qué es. Sí. Se creen que somos tontos. Sí. ¿Lo somos? Porque a veces se lo creen y si no se lo creen nos provoca un poquito ser un poco tontos. A ver, nos la pela un poco. A veces sí, por desgracia a veces sí. ¿Para qué voy a...? ¿Para qué voy a preocuparme si eso es allí? Exacto, si eso es allí, si no me importa, la verdad no importa porque tengo ese teléfono, sí que hablo mucho del teléfono, pero no importa, y se creen que somos tontos y nos han hecho tontos y pasivos, sobre todo pasivos, ¿no? Ante las cosas. Que bueno, mientras tenga mi vida, mi comodidad y mi felicidad, no me importa que haya un mundo infeliz. Cuando la versión oficial se escribe ya no hay ninguna información que logre sepultar. Es verdad, es verdad. Y puede haber informaciones sobre determinados asuntos que sean rotundas, pero mientras haya una versión oficial, el poder de la autoridad, y esto lo hablaría mejor de un sociólogo, el poder de la autoridad es tremendo. Y basta con que digan algo para que todo el mundo lo piense y siga con esa idea. Y nadie ya lo va a rebatir. Se puede negar muchas cosas y puede haber muchas informaciones contrarias, pero la versión oficial es la versión oficial y el peso de cualquier versión oficial en cualquier cosa supera todo tipo de disidencia y de información en sentido contrario. Bueno, esto lo hablamos antes de Gaddafi, de Saddam y de otros tantos. Los locos han sido fabricados durante toda una década de sangre y persecución. Han sido fabricados. Sí. Total y absoluto. Fíjate, en los talibanes, que eran malos evidentemente, pero en Afganistán ahora han llegado los gobiernos, pues nos hemos puesto nosotros, ¿no? Pues nosotros, porque también había tropas españolas, pero todo el mundo rico. Y aparentemente los que no han ganado la guerra, que hemos quitado a los talibanes, resulta que les hemos permitido a los señores de la guerra que vuelvan a plantar el opio del que sale la heroína y que la heroína vuelva al mundo. Bueno, pues esa es la bondad que defiendo ciente, que me importa un poquito la vida de la gente. Esto es lo más conspiranoide que encontraron en el libro. ¿Qué sería del mundo sin el 11S? ¿Qué sería sin Al-Qaeda? ¿Qué sería sin los atentados que han permitido mover piezas del tablero para ejecutar un jaque mate? Responde tú y dices, yo lo tengo claro. Pues sería todo lo contrario de lo que es ahora. El mundo, cuando cayó el muro de Berlín, necesitaba enemigos. Y necesitaba nuevos... Qué manía, ¿no? Sí, pero es que los enemigos son muy rentables. Son muy rentables porque permiten... Son lo que te machaquen. Pero nunca van a machacar nunca dejas que el enemigo sea más fuerte que tú, ¿no? Que el creador, digamos. Y pueden matar a gente y puede ser un problema social, pero para el sistema, para el poder nunca lo es. Y el mundo no existiría tal cual lo conocemos sin el 11S, que es el suceso que marca el comienzo del siglo XXI, ¿no? Y de la Tercera Guerra Mundial también, en cierto modo, casi ha sido un lapsus lingüe. Pero el siglo XXI no existiría tal como lo conocemos sin ese suceso que cataliza todo. Un compañero nuestro de la radio, esa frase de un compañero nuestro de la radio, me decía, unos agentes israelíes me dijeron, bueno, pues las Torres Gemelas, la caída ha sido como arriesgar la torre, dejarla morir la torre, porque luego hemos conseguido el jaque mate. Eso lo decía un compañero nuestro periodista, que decía, bueno, que se lo habían dicho algunos agentes secretos. Y en cierto modo, pues ha sido así, ¿no? Una curiosidad, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Pirata en somalí. Guardacosta voluntario. Exacto. Pero no, es que es así. Claro, es así. Si lo he sacado de... Claro. Siempre pienso que la palabra pirata tiene una connotación negativa, son muy malos. Claro, evidentemente no han hecho cosas buenas, evidentemente, eso está más que claro. Pero en el libro intento a veces recuperar el porqué, el comienzo de las cosas. Somalia pasaba hambre desde que ha existido, pero menos antes que ahora. ¿Por qué? Porque tenían unas costas, pescaban en sus costas, había toda una subsistencia gracias a lo que había en sus costas, pero llegaron los barcos petroleros que pasaron por
el Golfo de Adén, llegaron las grandes empresas sobre todo de Europa y de Estados Unidos, de empresas pesqueras, les robamos todo su alimento y empezaron a pasar hambre. Y la piratería es un rechazo a todo eso, no tienen nada. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien no tiene nada? Bueno, pues que pasa lo que pasa y la situación de los piratas tiene esa explicación en su origen. Y eso también es bueno que lo sepamos. Están los informes de la ONU, los trabajadores de la ONU han hecho sus informes, pero sus jefes evidentemente no los hicieron caso. Bueno, los títulos de cada capítulo tienen también su historia y me ha llamado la atención aquel negrito del África tópica. Sí, Cantaba la canción de Colacao, pero no es el caso. Exacto. Hablo porque eso venía del Colacao, venía de Guinea, y es de los pocos capítulos en donde me centro en lo que hizo España en Guinea, y sigue haciendo España en Guinea. Partido de fútbol, ¿tú te acuerdas? Sí, la que se fue la selección española y que se iba a hacer la foto y fútbol. Y que los jugadores de la selección española, algunos como que no iban con ellos, evidentemente no iban con ellos porque van a donde les mandan los jefes, pero allí se lo estaba utilizando Obiang, porque parecía que representaba un apoyo español a toda su dictadura, la dictadura más antigua que existe en el mundo. Obiang lleva en el poder casi medio siglo matando, asesinando, quitándose a todo, y eso es un país minúsculo en tamaño. Y es el caso español en el Sáhara, pero de colonialismo terrible, que hubo una época en que Guinea Ecuatorial era propiedad de España, pero ahora también en cierto modo, pero salió de los titulares tras el partido de fútbol, y una de las conclusiones que se sacó tras el partido de fútbol es que quedaron Rajoy y Obiang después del partido, y se han visto hace poquito para establecer negocios y para el pequeño Nicolás. Cuando el pequeño Nicolás habla tanto de Afganistán, tonto no es. El pequeño Nicolás era otras cosas, pero tonto no es, porque ha oído cosas. En Afganistán un gran negocio español. No, evidentemente. Por cierto, la portada que yo echaba de menos un poco, que la fue un poquito más... Para bajar un poquito, sí, ¿no? Pero... bueno, cada uno tiene sus gustos. O por detrás. Sí. Un mundo infeliz. Está claro que la sección de la radio se llama Un mundo feliz. Le hemos puesto en lo que el poder esconde, perdón. Huxley, ¿quieres decir algo a sus herederos? Porque hay en cada capítulo una frase, ¿no? Hay una cita. Siempre comienzo con una cita de Huxley, de Aldous Huxley. Yo creo que su libro es inmortal, porque aunque está escrito en un contexto, valía entonces, valdrá siempre aquellas cosas que decía sobre el ser humano, sobre su relación con el poder. Un mundo feliz comenzó siendo la sección del programa de radio, que ha sido una sorpresa en la radio para el programa, porque ha tenido un seguimiento muy importante por parte del oyente, y en el libro hemos dado un pasito más allá y hemos demostrado cómo ese mundo feliz, irónicamente lo llamaba así Huxley, es eso, es un mundo infeliz. Por desgracia tiene esas cosas, pero depende de cada uno de nosotros intentar buscar esos rayitos de felicidad. Está muy bien el libro, yo me lo compraría. Pues mucho de deprimiros algo más, no sé si tenéis alguna pregunta, una curiosidad o algo que Bruno pueda contestaros. Entra todo, o sea que entra todos los planos. Si queréis preguntar algo. Sí. Quizá habría que remarcar, en el caso de Ucrania, que está muy vinculado al mismo nivel de por qué Estados Unidos se metió en Afganistán, y fue todo por toda la trayectoria de la tubería de petróleo, la zona de Europa. El problema es que en la trayectoria que hay desde los pozos petrolíferos de Irán hasta Europa, sí o sí pasa por Afganistán y también pasa por Ucrania. Entonces, es todo un movimiento político y obviamente económico, donde detrás hay la familia Rothschild y sus amiguetes. Sí, las grandes familias las que mandan. Nada está desvinculado de nada. El conflicto de Ucrania no es diferente al conflicto de Afganistán, todo forma parte de un todo y de una misma situación, y es la lucha por los recursos, no solamente por dónde están esos recursos, sino por dónde pasan. El petróleo hay que llevarlo por algún lado, y todo lo que pasa por Afganistán pasa por Ucrania para llegar luego a
a Europa, sobre todo a la zona de Alemania, a la zona de Centro Europa. Por eso España es uno de los grandes beneficiados del conflicto de Ucrania. Nos viene muy bien porque nuestro gas, el de nuestras empresas en el sur, en el norte de África, pues pueden cubrir lo que falte en la Ucrania. Ya, pero entonces que se mate. Claro. Claro, estamos en contra de esto, ¿no? ¿Ha luchado mucho el gobierno español por lo de Ucrania? No. Salvo por palabras, pues no, porque dicen, bueno, si esto va mal, nosotros recogemos los beneficios. Entonces ha llamado al jefe de Repsol, el Grupo le llamó a Rajoy y le ha dicho que tú, déjalos estar. Aquí, ¿no? La inacción a veces es peor que la acción. Hay otra pregunta por allí, creo. Buenas tardes, Bruno. Una pregunta. Yo, como vengo de Barcelona, ¿qué opinas de los últimos años? ¿Cómo se ha intensificado todo el tema del nacionalismo catalán? No tengo una posición al respecto, es decir, no sé si tiene una cara B o no tiene una cara B. Ni puedo decir ni que sí ni que no. Que en el mundo en el que estamos, y hablo desde una perspectiva completamente humana, en el mundo en el que estamos es ridículo luchar por las fronteras, estoy completamente de acuerdo. Pero también es cierto, aunque parezca irracional, la paz depende de a cuantas más fronteras ha habido en el mundo, más paz ha habido. Y si lo pensamos, no es tampoco tan erróneo. A veces las fronteras son, no hablo de esta en concreto, las fronteras son impuestas. La paz fue necesaria y llegó a la antigua Yugoslavia después de la guerra, cuando se establecieron países distintos en donde se había metido en un mismo país a personas totalmente distintas, con culturas distintas y con pasados distintos. Tener fronteras no siempre es tan malo. Yo sinceramente creo que hay problemas tan graves en el mundo como para estar luchando por la independencia cuando debemos intentar luchar por otras cosas. Me parece estupenda la identidad y la creencia firme, que además en el caso de Cataluña creo que es real, de que existe una identidad y que existe una historia, pero tampoco ir tan lejos. Y luego, mientras se informa de eso, mientras se, no sé, montan estos paripés, que si referéndums y tal, mientras pasa todo eso, pasan otras cosas mucho más graves. Yo creo que tanto el gobierno español como el catalán están encantados. ¿Y al final qué ha pasado? Exacto. Al final nada. Y durante un año no hemos hablado de otra cosa hasta que lo vuelvan a reactivar. Y en el fondo forma parte del teatro, ¿no? Del mundo. No creo, hay un sentimiento, evidentemente que hay un sentimiento de una población, creo que ese sentimiento debe ser atendido y escuchado. También se debe dejar opinar a la gente. Es bueno que la gente pueda opinar, no pasa nada por escuchar la voz de otros, aunque sea contrario a la nuestra, pero tampoco tenemos que excedernos y saber que cuando a unos y a otros no han hablado de otra cosa durante meses y meses, pues igual les interesaba hablar sobre eso, porque cada uno conseguía sus votos. En España el gobierno español conseguía sus apoyos y el gobierno catalán conseguía los suyos. Y mientras tanto los ciudadanos peleándose por unas fronteras cuando había que pelearse por su propia comida. Más preguntas. Bueno, volviendo a la portada. Te ha gustado, ¿eh? Claro. La cosa es que no sé si es al azar, pero hace poco, hará unos meses, la Policía Nacional y la Guardia Civil tuvieron a un grupo de esclavas aquí en España que tatuaban en el cuello a las mujeres con un código de barras y ponían el precio que tenían que, por ejemplo, 2.000 euros, 3.000. Y era el dinero que debían para alcanzar su libertad. Entonces no sé si está inspirado en eso. No, pero la portada es anterior. El objetivo de la portada es demostrar, entre otras cosas, que todos llevamos un código de barras, todos formamos parte de un negocio. Es simbólico, en estos casos es real, pero es una ejecución del simbolismo, en caso terrible, porque son esclavas sexuales que además han comprado su salida de su país en África y tienen que ir pagando un dinero por eso a las mafias que las hacen. Pero en cierto modo lo que se pretendía con la portada es eso, demostrar que todos formamos parte de ese negocio y todos no nos vendemos, la gente no se vende, hacen que nos vendamos y todos estamos metidos en ese mundo, todos llevamos un código de barras que aunque no se vea, nos representa, y ese código de barras, pues... Y algunos de barras y estrellas. Sí, exacto, todo mejor dicho, sí. Y otra pregunta, quería saber qué opinas del uso masivo del flúor
cuando hay estudios que demuestran que afecta al cerebro, que vamos, que atonta a la gente, a la población. Es menor ahora que antes, afortunadamente, el uso del flúor en el agua, que aparentemente tiene un objetivo sanitario, pero que había sido utilizado en su momento por los nazis porque provocaba pasividad en las personas, aceptación de la realidad y no provocaba que no se estuviera despierto ante Así estoy yo. Y el agua del grifo, pero afortunadamente en los últimos años, gracias a estudios científicos, se ha frenado bastante la fluoración del agua, pese a que sigue existiendo, ¿no? Pero hay estudios tremendos y ha habido momentos y lugares en los cuales se ha usado mucho el flúor, pero pasa un poco menos gracias a la labor de la ciencia, gracias a que algunos levantaron mucho la voz sobre el uso excesivo del flúor, que no solamente es sanitario, a veces es todo lo contrario, ¿no? ¿Crees que quizá hay ciertos intereses en que las pastas de dientes lleven flúor por algún motivo? También son cantidades de flúor que, aunque se promocionen, no son tan grandes tampoco, ¿no? Y no sé si, en ese caso concreto, yo no sé si hay no tengo la información científica, eso son los científicos. Yo no me cepillo los dientes desde que tenía 14 años. Por el flúor, por si acaso. No lo sé, yo en el caso de las pastas de dientes no lo sé, pero por ejemplo en toda la salud hay un gran negocio sobre la salud. Las caries son fácilmente solucionables y no ha habido inversión en investigación científica sobre el tema. ¿Por qué? Porque se vendría abajo todo el negocio que existe en torno a caries. Si tú consigues una vacuna, consigues un remedio sanitario, un remedio farmacéutico ante ese problema, pues se acabó el problema. Pero pasa como con lo de la energía, ¿no? Siempre se dice que se sabe que existe o que podríamos ser capaces de inventar una energía alternativa a base de café de Starbucks. Sería cara, pero sí es una alternativa. ¿Se han hecho para evitar una de las cosas que se han hecho para evitar la quiebra económica? Pagar los impuestos. Pagar impuestos por utilizarlos, de forma que no sea rentable. Y ahora el gobierno español lo ha hecho, y con el tema de que tiene unas connotaciones ecológicas también, pero con el tema del fracking, de obtener petróleo de una forma distinta a como se obtenía, y se ha puesto una tasa, se ha puesto pues una tasa económica que nos la han vendido como es que es para luchar contra los efectos que tienen beneficiosos para la salud del planeta. En absoluto, lo que se intenta es que quienes tenían el negocio del petróleo y del oro negro, pues no lo pierdan de todo. Y con las energías ha pasado, y con el petróleo y con las energías alternativas, que se paguen tasas por el uso de energías alternativas, pues yo estoy convencido de que nos estamos cargando el planeta, ¿no? Lo digo porque no estoy ni en contra de la teoría del cambio climático ni a favor. Creo que efectivamente se tiene que estar produciendo un cambio climático, pero llama la atención, por ejemplo, que la capa de ozono es una cosa que se abre, se cierra, hoy es noticia, hoy interesa, resulta que han descubierto que está abierta desde hace mucho tiempo, y que dependiendo de cómo le dé el sol o cómo votemos, si los chinos votan mucho, se abre más. El mito ese que decía, si todos los chinos votan al mismo tiempo, se produce un terremoto. En las leyendas urbanas, sí, claro, sí. El efecto mariposa. Pero la teoría esta, o sea, el libro habla mucho de las leyendas también, ¿no? Sí, porque las leyendas urbanas han cumplido y siguen cumpliendo una función social básica, y la creencia, las creencias, la fe mueve patrañas, que decías, es que es verdad, y la fe en determinados mitos sobre las leyendas urbanas, si pensáramos en todas las cosas que nos creemos como tal, que son leyendas urbanas, que son mentira absoluta, bueno, hay muchísimas, y las leyendas urbanas mueven mucho, pero representan... A mí me gustaba esa que desmintieron de que cuando hacías pis en la piscina salía un líquido rojo, ¿no? Eso mentira. Hay otras que también son falsas. Salvo que lo haga desde el trampolín, entonces te ve que... Ese es otro tema. Perdón. Tú no me hagas caso, No, que sí. Es que yo he venido enfermo, o sea, estoy con fiebre y llega un momento ya que es como con 2 gin tonic. El del gin tonic tenés que hacer un libro también. Sí. El daño que le ha hecho a la botánica. El gin
histórico, sí, desde luego. Es una cosa, Eso depende de seguro la que tiene tomaba, algún interés oculto tiene que haber ahí. bueno, un negocio habrá Para vender tremendo, fruta ¿no? escarchada. Es como lo de la uva, que ahora la tomaremos cuando llegue el fin de año, ¿no? Las uvas. Las uvas vienen por unos excedentes, había que colocar uvas. Es el único país donde hacemos eso. Claro, entonces había que colocar uvas, había un excedente, y dice, en España hay una gran tradición, la gente dijo, bueno, ¿cuál es la tradición? O en Galicia el pulpo no lo querían en la costa, era como una comida de pobres. ¿Dónde se hace el mejor pulpo? En el interior, En en el Orense. interior, en Orense, Sí, claro. sí. Cierto. Y en el fondo todos Somos muy raros. todos tenemos un código. El mundo es una mierda y nosotros somos muy raros. Sí, nosotros contribuimos. Perdón, que no era mi turno, pero es que sí, alguna más preguntas de curiosidad. Ayer. Yo tengo un comentario primero y luego una pregunta. El comentario es acerca de la figura de Henry Kissinger, que te escucho habitualmente en la radio, por podcast, por donde sea, porque vivo en Uruguay, soy uruguayo, y nos parece muy positivo a las personas que nos parecimos de Europa, se diga alto y claro, ¿no? Estuvo atrás del Plan Cóndor o sea, Plan Cóndor fue, no sé, una raya en su currículum de todos los planes que hizo en el sudeste asiático y demás. Que si, ¿a ti te parece que si alguna vez eso figurará, o sea, estará en el corriente de que esa persona hizo lo que hizo, que habla de la ultratumba como decía ese señor? ¿Qué te parece a ti? Estará en la historia, ya está. Es decir, nadie, creo que casi nadie, desconoce que él es uno de los ideólogos del Plan Cóndor y de todas las barbaridades que han ocurrido en América, en tu país y en muchos del Cono Sur. Y saben que Kissinger es el culpable. La historia lo tendrá como el culpable, pero no va a pagar sus penas nunca. Nunca va a dar cuenta de la justicia, de todas las barbaridades que ha hecho, de toda la gente, de todas las madres y abuelas desesperadas por las muertes y desapariciones de sus hijos, por el asesinato de tanta gente. Nunca va a dar cuenta de eso. La historia nos... espero que la historia no le blanquee, porque se blanquea mucho con la historia, pero esperemos que la historia no le blanquee. Creo que preguntas como la tuya demuestran que todo el mundo sabe quién era este señor, que es mucho más importante y ha mandado mucho más que muchos presidentes de los Estados Unidos, que salían muy bien en la foto, pero el que mandaba era este señor, independientemente del color que tuviera ahí, el poderoso. Y yo creo que la historia sí lo colocará en su sitio, ¿no? Es que gran parte de las cosas infernales que ocurren en el mundo es responsabilidad de la mente perversa de un psicópata, como es Henry Kissinger, y que tiene 90, ¿y qué edad tiene? 96, 98, y no se muere ni para atrás. No lo celebraré porque ha matado a mucha gente, y le hemos dado medallas, le nombramos, le nombraron hombre del año cuando gobernaba Kennedy, y después también en la revista Time, que salió ahí en la portada. Bin Laden también. Sí, pero también nombraron y luego ha sido muy malo, a Erdogan, el presidente turco. Qué casualidad que hay. Yo le dedico un capítulo porque, claro, sabrás del mundo feliz y del mundo infeliz. La mina donde ocurrió toda aquella tragedia hace tan solo unos meses en Turquía, que es una auténtica mafia del poder, esa zona, utilizan las minas para luego nutrirnos a nosotros y nutrir de lo que ellos sacan. Está en una localidad que se llama Soma, y Soma es la droga que aparece que utilizaban las personas y los habitantes del mundo feliz de Huxley, y era una droga que era muy simbólica, y cuando escribía Huxley sobre eso no era tonto, evidentemente, pero tomamos mucha Soma. Soma es la droga que tomaban los habitantes de ese mundo feliz para desconectar de la realidad. Si tú tenías un momento de rebeldía, y había alguien al lado que te decía, dos pastillitas de Soma y se te pasa la tontería, ¿no? Pues tenemos esa tontería también, y tenemos muchas pastillas de Soma, y no deja de ser casualidad que un hombre que ha hecho barbaridades auténticas, una de las que él fue directamente responsable porque su entorno era el que era responsable de aquella mina se encontrará en una localidad como Soma. Es una paradoja del mundo, ¿no? Estamos en ese punto en el que, como sigamos contando cosas del libro, lo vais a saber de memoria antes de comprarlo. Entonces yo no sé si... Alguien que quiera afirmar. Quería terminar con un poema para quitarle un poquito de hierro al asunto.
y luego ya os dejo firmando con Bruno si queréis. Un poema que, mira, si lo llegamos a haber hablado antes, podríamos haberlo colocado después, porque lo digo por esa desazón que te puede crear. Yo creo, aún así, el mundo es una mierda, pero es verdad que hay vida más allá de la tristeza, de este muro insalvable que recuerda la parte de atrás de una nevera. Hay luz del otro lado de las sombras que habitan en los labios con cadenas, que hay latido en la arteria de los males que acechan en su hueco de escalera, que hay misterios gozosos aunque rezan cada día el rosario de la aurora, que hay un sol atrapado en los espejos ansioso por quemar las amapolas. Hay silencio en el borde de los ruidos, hay música detrás de cada llanto, hay una rama que sujeta el nido, hay una cura para cada espanto, una radio encendida en cada casa, una lección de vida en cada acera, hay muchas manos para hacer la masa, hay un acto de amor que no se idea mas sirve de colchón para el herido, hay puertas para huir de la amenaza de no encontrarte con un hombro amigo, hay un grito de sálvese quien crea, hay vida más allá del horizonte aunque nunca pasemos de su raya, hay sures que se juntan con el norte, hay versos que no arrojan la toalla, hay ecos que recuerdan a sus voces y palabras que alivian la franqueza, hay un gemido para cada roce, hay esperanza para la belleza. Pero gracias a gente, que temas tan serios y tan duros hablábamos, pero gracias a gente como Javier hemos podido quitar un poquito de hierro, hay que quitar hierro al mundo y nos demuestra que con la palabra se puede hacer magia y ojalá hagamos magia. Yo he venido a este mundo a tocar la nariz. Decía yo una frase muy similar, que a unos vienen al mundo unas cosas y otros venimos a tocar la nariz. Pues eso. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por venir.